Vamos a hablar con Jorge Martín, a ver si me atiende y poder hablar un ratito con él, ¿eh? A ver qué dice Jorge. Vamos a hablar largo y tendido de este tema, ¿eh? A todos nos ha enseñado algo esta cuarentena y nos ha dejado algo positivo, ¿eh? Voy a saludar a Hugo Álvarez. Jorge Martínez, muy buenos días. Héctor Díaz lo saluda acá en Radio María, que esta radio que pertenece al Obispado de Avellaneda, Lanús. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Héctor, ¿cómo estamos? Qué alegría de saludarlos. Bueno, para nosotros un placer hoy día sábado 22, siendo las 9:10 de la mañana, poder conversar con usted. Para mí también es una alegría siempre estar a disposición de la audiencia de Vamos por Más para hablar de, en fin, asuntos de los que tengan interés. Bueno, Jorgito, ¿cómo va todo? ¿Cómo está yendo esta... Ya estamos a 5 meses de esta cuarentena interminable, pero bueno, cuarentena al fin. Ya hemos hablado mucho de los días que han pasado, de las cosas que nos ha hecho este gobierno, de lo mal que nos ha tratado, de lo mal que ha gobernado, pero bueno, eso ya todo el mundo habla de esto. Pero yo ayer toqué un disparador y quería charlarlo con vos, y recién lo estaba charlando aquí con algunos oyentes, algunos que a través del Facebook también miran, y yo decía, ¿qué nos dejó a cada uno personalmente esta cuarentena, ¿no? En lo positivo y en lo negativo. ¿Eh? ¿Qué te dejó esta cuarentena? ¿Y qué pensás que dejó esta cuarentena de positivo y qué de negativo, Jorge? Bien, primero sobre el tema, ya que estamos hablando de cuarentena, parece que hoy en día la palabra cuarentena, como es tan antipopular, ya casi que la han transformado como una mala palabra. Ahora hay que decir que es una acción patriótica, Sí. ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo positivo, me parece que lo podemos transformar en positivo. Es que este momento de reclusión, que es un verdadero retiro espiritual forzado, si las personas lo hacen así, las personas religiosas lo pueden aprovechar bien para aumentar realmente lo que estaba faltando, tal vez en la vida de muchas personas, de muchos católicos, por el activismo o la necesidad perenne a veces de tener que estar trabajando, y al ser forzados a parar, poder tener una espiritualidad más fuerte, más robustecida, con el espíritu de oración, de contemplación, de meditación. Yo creo que eso es un aspecto que deberíamos verlo como positivo si lo hemos aprovechado así. También de instrucción, es decir, de formación personal, porque debemos aprovechar a formarnos. Todo católico tiene que buscar esa meta, ¿sí? De instruirse, de formarse, de ampliar su conocimiento, de esa manera poder, digamos, abarcar más formas de amarlo a Dios, ¿sí? El conocimiento es una capacidad que tiene la inteligencia, y esa inteligencia ha sido dada por Dios para que lo busquemos. Entonces me parece muy positivo en ese aspecto, que si nosotros estamos aprovechando la cuarentena en crecer espiritualmente, es fantástico. Respecto negativo, bueno, el aspecto negativo todo más o menos lo vamos viendo, ¿no? Que es obviamente un instrumento que está siendo utilizado por personas, movimientos e ideologías para imponer digamos, esas características que conllevan o forman o fueron creadas de esas ideologías como un método de vida y una forma de vida, de pensamiento, de economía, de lo que sea, ¿no? Y que se está haciendo de una manera violenta en ese aspecto porque es forzada contra la libre libertad, contra digamos, los principios o la propia democracia, en cual se te imponen costumbres, formas de ser, de vivir. Por ejemplo, ya vi una noticia donde hay obispos que debido a la pandemia, si la pandemia que es un arma, yo la llamo así un arma de manipulación, de instrumentalización para llevar a la sociedad por un determinado camino, han pedido que no se dé más la comunión en la boca, que se dé en la mano por el tema del COVID. Entonces ya vamos viendo que se han impuestas costumbres forzadas por las circunstancias, verdaderas o falsas, en el cual hasta la religión se ve implicada, ¿sí? Sabemos que pandemias, virus y epidemias ha habido a lo largo de los siglos siempre. Siempre los ha habido, desde el cólera, desde el SIDA, desde la peste negra, peste bubónica, fiebre amarilla, pero la comunión siempre se dio de una manera porque estamos recibiendo a Dios, creador de todas las cosas, en el cual nosotros, nuestra fe, nos mantiene en ese estado de, por decirlo así, de buscarlo a Él, de servirlo a Él, de amarlo a Él y saber que Él es el creador y yo creo y lo hago así.
Ahora, como en un mundo paganizado donde lo que predomina es el ateísmo y se nos quiere imponer esa mentalidad, obviamente los principios católicos comienzan a ser cuestionados. Viendo los católicos ahora somos los, por decirlo así, los locos y los cuerdos son ellos, ¿sí? En función a normativas que ellos implementan y que está siendo demostrada que muchas de esas normativas que implementan son un fracaso, un fiasco, una mentira y que no están dando solución a nada. Pero de ahí partir a imponernos principios religiosos o nuevas costumbres religiosas, ya hay un paso más adelantado. Y lo que me parece que está comenzando a ser hecho es eso, es la utilización de la pandemia para modificar nuestras creencias y costumbres cristianas. Eso por un lado. Podría decir otra cosa, pero no sé si querés hacer otra pregunta para ir haciéndolo No, yo conversar. te quería conversar más que nada con vos con respecto a esta cuarentena, ¿no? Sí. Mucha gente, yo creo que acá han puesto la cuarentena por encima y la cuarentena ha abierto más la grieta, ¿no? La grieta cada vez está peor porque de un lado, si vos te manifestás, sos un loco que te manifestás y que vas a infectar a otro. Y si te quedás en tu casa haciendo el aguante, sos un tibio. Y la verdad que cada vez la grieta se hace más grande y hay gente muy querida que está de un lado y gente también del otro lado que se contradice muchas veces. Y está bien que sea así, no está mal, porque bueno, todos tenemos algunas contradicciones en nuestra vida. Yo voy a lo que realmente nos ha enseñado esta cuarentena. Yo te voy a decir qué es lo que me ha enseñado a mí en lo positivo. Yo estuve muy pocos días prácticamente encerrado. ¿Por qué? Porque tuve permiso, soy esencial, a pesar de que soy una persona recuperada de cáncer. Todos los años yo me tengo que hacer un estudio para saber si estoy bien. Pero ¿qué te quiero decir? Me puse barbijo, alejado de las personas, alcohol en gel, y el día hoy, 22, siendo las 9:15 de la mañana, hace 5 meses que ando libre por la calle, nunca me sentí ni preso, ni angustiado, nada. Me angustian otras cosas, porque por lo que veo, pero no me tira abajo, ni me bajonea el solo hecho de decir, bueno, tengo que pedir permiso para salir. No, tomé la regla del juego, nadie me alejó de Dios, siempre estuve en permanente contacto con Dios, en mi oración, en mi forma de vida, en tratar de hacer las cosas que Él me pide, cometiendo errores y pecados diariamente, Jorge, pero en eso lo veo positivo, me ha hecho crecer mucho, me ha hecho comprender que Dios me cuida, me ha hecho entender que Dios me cuida, y cuánto nos quiere Dios. Pero bueno, otros lo ven de otra manera. Y bueno, pero eso es lo que hablamos ayer con dos amigos, y yo les preguntaba qué es lo que le había dejado la cuarentena, ¿no? Bueno, ellos estaban Sí, muy bajoneados, Jorge, pero muy bajoneados. En tu caso, mira, no habías bajoneado, digamos, yo soy realista, ¿bien? En cuanto a realista, vos viste mis artículos, yo voy viendo la realidad de lo que va sucediendo y lo fui escribiendo desde su inicio, lo que yo pensaba de todo esto. Y siempre dije que era una pandemia, que iba a terminar en una imposición de costumbres y una búsqueda de descristianizar la sociedad, etcétera. Y es lo que más o menos lentamente se está constatando. Pero no, bajoneo no. Yo confío en Dios, confío en la Virgen, confío en los santos y quien nada teme quien en Dios confía. Y tal así cual. debe ser cada uno de nosotros. ¿Sí? Tenemos que tener esa, como muy bien dijiste, tener esa esperanza y vivir como la libertad de los hijos de Dios. Es esa la libertad que yo quiero sobre todo, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos una idea, hoy, 22 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas por Persecución Religiosa. En todo el mundo, ¿no? Hay cifras que han más o menos sido mostradas de lo que va sucediendo en el mundo en cuanto a lo que es la persecución religiosa por ser religiosos, por creer en Dios, ¿sí? Pero se ha manifestado de muchas maneras. Por ejemplo, ¿te acordás que el año pasado, cuando fueron los pretextos de las movilizaciones en Chile,
por una cuestión social, que era el tema del aumento del metro, del subterráneo, Sí, sí. y que llevó a un montón de desmanes. ¿Sabes cuántas iglesias fueron saqueadas y destruidas en Chile? Solo en el 2019, en ese periodo que fue un mes y medio, 57 iglesias. Ya cuando vemos por el tema de la muerte de aquel negro norteamericano que fue asesinado de una manera, en fin, por la policía, que llevó a disturbios y movimientos en Estados Unidos por problemas raciales. ¿Sabes cuántas iglesias católicas fueron destruidas por las protestas? Más de 60. Entonces nosotros vemos que está habiendo, bajo el camuflaje de protesta de las que sean, está habiendo un blanco muy fijo, y que es la destrucción, que busca la destrucción de la iglesia católica y sus edificios, sus costumbres, todo, sus sacramentos. El blanco, de lo que yo veo, están buscando pretextos de cualquier índole para que el blanco quede después siendo el verdadero, que para mí es la iglesia. ¿Por qué? Hoy también es fiesta de María Reina. María Reina, sí, yo soy María Reina. ¿Sí? Hoy es María Reina. ¿Y qué significa María Reina? Suena bonito, pero también no es solamente una frase poética, es una realidad. María Reina significa que existe una jerarquía querida por Dios, en cual una mujer no es un hombre. Los movimientos feministas deberían levantar la bandera de María Virgen, María Reina, que fue levantada por el propio Dios en el cielo y por la Iglesia desde sus inicios. María como figura central de la vida de los católicos. A ver, eso no se ve en los feministas que reclaman por los derechos de la mujer tomar ese modelo. Al contrario, odian la Iglesia y odian todo lo que representa la Iglesia, y cuyo símbolo está Cristo y después María. Y nosotros vemos que Dios hizo que María destacara, coronándola como reina y señora de todo lo creado, por ser la madre de Cristo, Cristo Rey. Entonces, vos que hablaste de una grieta, yo gustaría de hacer una pequeña correlación. Para mí la verdadera grieta no es una grieta política, que para mí eso es una farsa. Crear una grieta política, de crear estados de ánimo por política, que cae en eso, lamentablemente, permítanmelo decir, son estúpidos, porque es una farsa, es un show para manipularnos y llevarnos a donde ellos quieren. No existe grieta política, son todos los mismos. Hasta que los argentinos nos quedemos convencidos que es un show, que son todos los mismos, que nos están manipulando para llevarnos donde ellos quieren durante, digamos, más de medio siglo, están haciendo eso. Hasta que no nos quedemos convencidos, no vamos a encontrar la verdadera solución. La verdadera solución está en volvernos a Dios y en los principios católicos. Y esos principios católicos son jerárquicos y están representados en la jerarquía que institucionalizó Dios y su iglesia. ¿Sí? Dios es jerárquico, hay un orden, están los ángeles tienen coros, los coros están ordenados de manera jerárquica, de mayores a menores. ¿Sí? Esa sociedad jerárquica está en lucha contra una sociedad antijerárquica, es decir, una sociedad ordenada y desigual contra una sociedad caótica e igualitaria. Esas son las dos sociedades que luchan en el mundo de hoy. ¿Sí? El mundo de hoy, este siglo, principalmente está haciendo el auge de esa lucha, y esa es la verdadera grieta. Los que defienden el orden y la desigualdad contra los que quieren el desorden y la igualdad total. Y en función de esa lucha es que nosotros estamos hoy en día sumergidos y viviendo el auge. ¿Sí? El clímax más alto de esa lucha está en este momento dándose en la historia. Es lo que veo. ¿Sí? Entonces los igualitarios a ultranza que han entrado en todos los organismos principales de la sociedad, como la OMS, qué sé yo, los derechos humanos, los partidos políticos, todos esos que han ido copando el poder y han ido captando los gobiernos, han querido imponernos a la fuerza esos principios igualitarios, ¿sí? Y fomentando el caos y el desorden y quitando de la vida de la sociedad todo lo que represente los principios anti-igualitarios, por ende, y lo que represente el orden. Y principalmente todo ese orden y todos esos principios vienen por Dios, vienen porque la sociedad en determinado momento quiso moldear su vida en función a lo que reflejaba
Dios como creador, todo jerarquizado. De ahí nacieron las monarquías en función de esos principios. Y la monarquía, como nos enseña Santo Tomás, es una forma de gobierno, junto con la aristocracia y junto con las democracias, ¿sí? Pero la forma más perfecta de gobierno, según Santo Tomás, y al cual todos los católicos tenemos que aspirar, es la monarquía. Nos guste o no nos guste, los católicos tenemos que ser monárquicos. Y es algo que tenemos que fijar en nuestro interior. Si sentimos una especie de, en nuestras entrañas, una especie de revolver de entrañas, es porque nosotros no somos según los principios cristianos católicos. El católico auténtico tiene que ser monarquista. ¿Por qué? Porque la forma de gobierno de Dios, Cristo Rey, María Reina, la fecha de hoy nos tiene que recordar eso. El católico es por ende y debe ser siempre monarquista. Alguien me dirá, pero ¿y entonces hay que imponer la monarquía en la Argentina? Tal vez hubiera sido una forma de gobierno mejor que la que estamos viviendo, que esta es una dictadura, ¿sí? Una especie de monarquía de políticos que se nos van pasando el poder entre ellos, pero son todos los mismos. Pero, digamos, Santo Tomás explica que cada nación tiene una forma de gobierno de acuerdo a las circunstancias que le toca vivir, pero que lo ideal, la más perfecta y la mejor forma de gobierno es la monarquía. Por ejemplo, ¿Perdón? Por ejemplo, ¿qué país? En la actualidad, lamentablemente, no tenemos unos modelos ideales de monarquías. Yo no voy a tomar, por ejemplo, la monarquía inglesa como modelo, porque es una monarquía que nació de la protesta contra la Iglesia, ¿sí? Y que ahí cayó en el protestantismo, pero que mantiene muchas costumbres sanas en materia de moral, por decirlo así, ¿sí? Pero que se ha ido, digamos, en materia de principios, ella misma se ha ido degradando. La española menos. La española me parece la monarquía totalmente igualitaria, antimonarquía, representa lo contrario. Es un escándalo que es lamentablemente la monarquía, lo que se podría llamar la monarquía española. ¿Por qué? Porque el monarca debe ser el modelo y debe ser el ejemplo de la nación. Por eso es el monarca. Debe ser lo mejor de la nación, gobernando esa nación para que la nación dé lo mejor de sí. Pero si yo veo un monarca que al contrario es un hombre liberal, sensual, como lo era el rey Juan Carlos, ¿sí? Un mujeriego, en fin, eso no es un modelo de monarca. Está dando un mal ejemplo a la sociedad y la sociedad comienza a tomar eso como que, por decirlo así, está permitido, está autorizado. Entonces no veo yo en las sociedades actuales unas monarquías que sean auténticas, ¿sí? Restan esas monarquías porque el pueblo todavía tiene en sus tradiciones, en sus costumbres, en su psicología, en sus modus vivendis, tiene eso arraigado muy a fondo y lo quiere mantener. Entonces no las pueden quitar todavía. Por eso pudieran, quitarían todas las monarquías. Principalmente la principal monarquía que todavía restaba en el mundo hasta hace poquito era la católica en el Vaticano, representado por el Papa. El Papa es rey de Roma, siempre fue así, por eso se habla de la tierra pontificia. Quien no sepa qué es la tierra pontificia, pesquise en internet. Es la triple corona, en el cual el Papa no solo era rey en el cielo, sino rey también en la tierra y rey físico. Él gobernaba en los estados pontificios. Dichos estados pontificios fueron robados por la revolución de Garibaldi, creo que fue 1880, 1890 y poco, en el cual le robaron al Vaticano, al Estado Vaticano, todas las tierras y solo quedó reducido a lo que nosotros hoy en día conocemos como Vaticano. Pero el Papa era rey de Roma, rey de toda Roma y de los estados pontificios. Eso le fue robado. Nosotros vemos que ese rey, que es representado por el Papa, hoy en día ya está siendo cada vez más quitándole esa imagen del rey paternal de la cristiandad, ese símbolo viviente de Cristo Rey en la tierra, en donde vemos proclamas cada vez más sobre cuestiones sociales, populistas, ecumenistas, que no hablan tanto de lo que debería ser la imagen de un rey, sino la imagen de un populista, ¿sí? Lamentablemente es lo que se va contratando. Entonces, es la última monarquía que estaba viva y representada, que era la imagen papal, esa imagen está siendo actualmente totalmente desfigurada. Y es triste porque en un mundo con muchas necesidades y muchas crisis, precisa tener una imagen donde buscar una esperanza. Por eso digo que nosotros debemos levantar nuestros corazones a Dios, rezar mucho, porque Dios no abandona. Él nunca nos va a abandonar.
Él nunca nos va a dejar solos. Si nosotros rectamente lo queremos buscar, Él siempre nos va a dar una solución en medio de los problemas y las necesidades, ¿sí? Pero recemos y confiemos, ¿sí? Y vamos a encontrar esas luces. Siempre aparecen, siempre aparecen. Pero bueno, ¿quieres preguntarme otra cosa? Sí, sí, sí. Quería seguir con el mismo tema que estábamos charlando, pero bueno, el tema es el siguiente, Jorge. Sí, Eh, me quedé enganchado con el tema de la monarquía. sí, Yo no creo que el mundo tendría que haber, y que lo va a haber en cualquier momento, yo creo que lo va a haber. Va a haber, no sé en qué momento, pero tiene que haber un cambio de mando, porque algo tiene que pasar, algo se está preparando para que pase. No soy un profeta ni nada por el estilo, pero lo intuyo, lo siento, que viene un gran cambio, como fue hace un siglo atrás, ¿no? Un siglo atrás empezó en el 20, empezó un gran cambio en nuestro mundo, y bueno, nos llevó al lugar que nos llevó, en este lugar que estamos, en el cual muchas veces nos toca, como cabeza de familia, me toca, a mí, ¿no? Yo te hablo por mí, ¿eh? Me toca a veces tener algunas, conversaciones muy, muy profundas, tanto con mi señora como con mis hijas, con respecto, y con mi yerno, porque bueno, en las mesas, se hacen y charlamos de este tema, de todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo, pero también tocamos este tema, el gran cambio que se viene, tanto en lo moral como, social, en lo social, lo moral y social. social. Sí. Y yo decía, y hablaba sobre la libertad, de cómo ejercer la libertad. Y los chicos creen que ejercer la libertad es no tener límite, ¿me entendés? Y yo le decía, no, están errados con respecto del concepto de la libertad. La libertad es saber hasta dónde llega la libertad. La moral es una de las barreras que tiene la libertad. Entonces, de eso se trata la libertad, de saber hasta dónde llega, la libertad. ¿Y qué te lo hace ver? La moral. Y ellos decían que no, que hasta que alguno lo entendió, alguno se quedó con lo de ellos. Bueno, viste cómo son los hijos, cuando van creciendo, la sangre de ellos fluye y quieren cambiar el mundo. ¿Qué nos habrá Es que pasado? hay un problema, yo creo, Héctor, que las nuevas generaciones no se les ha explicado y no han entendido que existen una cosa, es la libertad, que es la búsqueda del bien, que yo tengo para buscar el bien con el libre albedrío, y el libertinaje, que es por decirlo así, la imposición a la tolerancia de todo tipo de libertades o egocentrismos. Entonces, por ejemplo, existe recientemente, digamos un par de meses, salió publicado una noticia, no sé si supiste, pero hay un movimiento, se llama MAP, ¿sí? MAP, Ujú. que son personas aditivas a menores, que quieren sexo con menores, ¿sí? Que quieren legalizar la pedofilia. Entonces este movimiento, que ya incluso había sido ya avisado, había encuestas, creo que en el 2014 la UNICEF había publicado que más de 120 millones de niños, niñas y jóvenes habían sufrido violaciones por parte de pedófilos. Esta gente quiere imponer eso. Entonces, en nombre de esa libertad, de que mal está la gente mentalizada hoy en día, que tiene que haber libertad para todo momento, como libertad para todo. Ya lo que se lleva al extremo de libertad, que aparezcan movimientos y gente como esta que diga que en nombre de esa libertad se les tiene que considerar como dentro de la categoría de sexoafectiva, como ellos se denominan, ¿no? Tienen una sexología afectiva determinada y punto, y por función a eso se los tiene que aceptar. Pero ahí vemos a dónde se nos está llevando una sociedad que la libertad tiene que ser impuesta a la fuerza en todos los grados y en todos los sentidos. Ujú. Y de ahí podemos hablar de otros aspectos, pero ya ese es un ejemplo característico, ¿no? Una libertad que hace con que yo tenga que aceptar que un niño se ampute partes de su cuerpo por el nombre de la libertad y de la nueva educación que les está siendo impuesta en muchas escuelas y colegios sin que los padres lo sepan, ¿sí? Al niño se le va inculcando una nueva doctrina en la cual es la autopercepción y es la ideología de género.
y después trae unas consecuencias, no solo en la forma de vivir y de sentir del niño, sino que se lo quiebra moralmente. Y ya empezó también eso con la educación sexual. Nuestras generaciones, por decirlo así, aceptaron la imposición de la educación sexual, sí, y comienza ese libertinaje a hacer sus estragos. Hoy en día el amor libre es una realidad, casi la gente no se casa. Entonces ya vamos viendo las consecuencias de esa mentalidad igualitaria, de libertad total, de igualdad total, ¿sí? En el cual no hay más barreras, no hay más principios, no hay más moral. No tiene que haber más fe, ni religión, ni nadie que te prohíba nada. Y eso significa no tiene que haber mandamientos. En el fondo, el libertinaje va contra las leyes de Dios, contra los mandamientos de Dios que sí te piden que cumplas algo y te prohíbas hacer ciertas cosas que te pueden hacer mal. Por eso hay un mandamiento, no pecar contra la castidad. ¿Por qué? Porque sabe que si la persona sabe respetar ese mandamiento, no va a llegar a estos excesos de la pedofilia y cosas así. Entonces sí tiene que haber límites, pero cuando no se quieren límites, después no digamos que estamos sufriendo dentro de nuestra sociedad este tipo de, por decirlo así, persecuciones. Si nosotros mismos consentimos en que las leyes podían ser así, ahora no nos quejemos. Por eso aquí tiene que haber una conversión, como muy bien dijiste vos al inicio del programa. Las personas tienen que convertirse y tiene que haber algo nuevo que venga, ¿sí? Como vos dijiste, no sos profeta, pero todos somos de alguna manera sacerdotes, profetas, reyes, ¿sí? Estamos llamados por Dios, por la gracia de Dios, a cumplir un papel de nuestra sociedad, y Dios nos da la gracia para vislumbrar o entender ciertas cosas. Y lo que vos dijiste es muy verdadero. Es decir, tiene que haber un cambio de fondo, radical en nuestra sociedad y en nuestra fe. Y eso es lo que la Virgen nos prometió en Fátima, que va a ser posible, se va a realizar. ¿Sí? Que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que encierra a María Reina como Reina y Señora de toda la creación, aquí en la tierra como es en el cielo, como lo decimos en el Padre Nuestro, que Cristo reina en la tierra como en el cielo. Eso va a ser una realidad. Lo que sí se ve es que vamos a tener que sufrir un poco para lograrlo, ¿verdad? Jorge, por eso te decía, yo creo que el gran desafío que tenemos, aquellos que practicamos nuestra fe, que practicamos, que sabemos que a quién seguimos, ¿no? ¿A qué Dios seguimos? ¿Quién es el único Rey? ¿Quién es el único Dios que realmente nos promete la vida eterna y una vida hermosa en el más allá? Pero también nos regala una vida hermosa aquí. Pero no tenemos que transgredir muchas cosas y enseñarles a aquellos que nos preceden, atrás nuestro, ejemplo, nuestros hijos, que hoy en día el mundo los agarra y los lleva a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de las computadoras, a través de nuevas enseñanzas. Por ejemplo, en sociedad también se hablaba sobre los marketing en distintos lugares y distintos productos que se venden en la televisión, que te lo van imponiendo y que todo el mundo lo come o lo toma o lo usa sin saber lo perjudicial que puede llegar a ser con él. Y bueno, eso hablábamos con mis hijas y me decían, no, todo marketing, sí, está bien, pero el marketing no significa de que vos, porque lo publiciten, vos tenés que ir y tomar y hacerlo, ¿me entendés? No, pero eso está en la libertad. No, la libertad es saber qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Porque es lo que bueno, en relación a eso que estás comentando, está el escándalo de lo que pasó ahora recientemente con Bayer, que es un problema que ellos están teniendo porque están teniendo que indemnizar con más de creo que es 1.600 millones de dólares demandas por lo que está ocasionando los anticonceptivos que ellos venden, ¿sí? Que está destrozando miles de mujeres que consumen esos anticonceptivos. Como está dicho el refrán, el demonio nunca da lo que promete. Tal cual. Entonces las personas que buscaron esa forma de vida y adoptaron esa forma de vida por cuidar la salud y por no querer los hijos, ahora no solamente están perdiendo la salud, sino que no van a poder tener más hijos. Y claro, ahora tratan de tapar el problema dando indemnizaciones, pero no es la primera que está sucediendo. Ya hace desde unos años que vienen todas las pastillas y todo ese material anticonceptivo creando problemas en las mujeres, y en muchos casos para esterilizarlas, y eso no se la cuentan, ¿no? Porque no quieren que la sociedad nuestra siga creciendo. Hay todo un proyecto para ir disminuyendo la población, y en el cual entra también esta pandemia. Entonces, no nos engañemos, está habiendo toda una estructura de poder de gente que tiene unos fines muy concretos, no solamente con lo que te venden, los productos que te promocionan, sino también con los virus y enfermedades que van surgiendo.
Por eso tenemos que rezar mucho a Dios, tenemos que confiar mucho en Dios y tener los ojos claros que lo importante es la fe y la religión. Y si tenemos eso en medio de todo esto, nos tocará vivir una etapa como la vida de los primeros cristianos, ¿sí? Que casi que media catacumbal, en el cual ya tu fe no te la dejan practicar en la iglesia porque sos un infractor de la cuarentena. Sí. Y ahí ya te van a perseguir la policía echándote de la iglesia o metiéndote preso con multas y amenazas. Es la nueva persecución moderna, la nueva Herodes comenzó. Hoy en día no se puede practicar más la religión, es lo que ha sido impuesto, siendo que siempre la religión fue un factor preponderante en las sociedades organizadas bien, correctamente, sobre todo la Argentina, que todavía está unida la Iglesia al Estado y sustenta oficialmente en la Constitución el derecho al libre culto, y principalmente católico. Todo eso está siendo dejado de lado de una manera radical. Señor Jorge Martínez, hemos tenido una conversación linda. Me gustó hoy la conversación que hemos tenido, como todos los sábados que nos ponemos a charlar.